La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema recurrente en el Ecuador, fundamental, como constituye la situación laboral en el país. A sabiendas de que tenemos un lastre, partimos de un marco jurídico obsoleto. Recordemos que el Código Laboral data de 1938, hace 85 años. Ha habido algunas reformas en el camino, sin embargo, dadas las condiciones diferentes que en el tiempo se han sucedido, como ahora, luego de la pandemia, obligó a nuevas consideraciones de contratación laboral. Hay disposiciones que en la Constitución se ha incluido, la Constitución del 2008, que realmente han sido un obstáculo para ese desarrollo. Sin embargo, hay necesidad cuando viene el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa, en donde uno de sus ejes ha sido el impulso a la producción, a la productividad, pero también hablar de una necesaria reforma laboral que ha sido muy difícil. Hablar de un nuevo código laboral en un periodo tan pequeño de año y medio de administración va a ser difícil, pero sí adecuar con la Asamblea Nacional cambios que pudieran darse, preocupados por la consecución del mejoramiento de indicadores como ocurre con el empleo pleno, como se denomina, más allá del desempleo o el empleo inadecuado. Quiero dar la bienvenida con esta premisa a nuestros invitados e invitada de hoy, la doctora Yesaé Navarrete, ex viceministra de Trabajo, abogada laboralista en libre ejercicio, el doctor Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, y el doctor Javier Sisa, experto, asesor laboral y abogado en libre ejercicio. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Yesaé Navarrete, ¿cómo enfrentar este desafío con un nuevo gobierno de la reforma laboral y las condiciones de empleo en el Ecuador? Muy buen día. Muy buen día, Miguel, muy buen día con las personas con que estamos compartiendo el panel y las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Bueno, creo que parto por una premisa de que el tiempo que tiene el presidente electo es un tiempo corto. Así que creo que cualquier tipo de implementación, tanto de política pública como reforma normativa, debería tratar de ser pragmática y alcanzable para este periodo. Los retos del empleo a nivel de cifras, si bien desde la pandemia ya estamos en un punto de inflexión que podemos hablar de que ya ha mejorado bastante, los retos que todavía se mantienen son respecto de la vinculación laboral al empleo formal de grupos prioritarios, por ejemplo. Por ejemplo, quisiera comenzar con una idea concreta, que es la vinculación de mujeres. La brecha laboral todavía en el Ecuador es bastante amplia, y esto se da no solamente por normativa insuficiente o por incentivos que no se sientan pragmáticos para fomentar esta vinculación por parte del sector privado, sino también por un tema de capacitación y asimilación de conceptos, como lo son, por ejemplo, las licencias, que no quisiera entrar al detalle ahorita, sino tal vez poder analizarlo como parte de un tema global, en que si es que vamos a enfocarnos en este año y pocos meses más que tiene el presidente electo, podamos definir normativa secundaria que desarrolle normas, como por ejemplo en el caso de mujeres existe la Ley Orgánica de Economía Violeta y el reglamento, y que puedan implementarse. Lo mismo para jóvenes y para personas con discapacidad. Doctora Navarrete, entre esos desafíos, ¿se pudiera plantear una reforma laboral a la Asamblea Nacional?
Mire, en mi criterio, yo no creo que ese debería ser el camino. Que jurídicamente se lo pueda realizar es viable. Sin embargo, pienso que en 1 año y medio es un tiempo muy corto para poder llevar un proceso de discusión técnico adecuado, de socialización, porque ya hemos visto que los temas laborales en nuestro país presentan trabas históricas. Siempre nos quedamos con los conceptos de discusión, por ejemplo, de contrato por horas, contrato a plazo fijo, jubilación, seguridad social, y creo que esas barreras pueden ser más un tema político que técnico y el tiempo definitivamente no va a ser suficiente. Así que en mi criterio, creo que deberíamos enfocarnos en desarrollar legislación secundaria y reglamentación que permita fomentar la inclusión de los grupos más vulnerables, más prioritarios, y recordando siempre que los grupos prioritarios deberían partir por las personas que no tienen empleo, por las personas desempleadas, no tanto enfocarnos ya en el empleo formal que tenemos, sino más bien en tratar de disminuir barreras de acceso al empleo para las personas que no están siendo consideradas. Efectivamente, mucho se habla a veces de los derechos adquiridos que no se van a tocar. Hay que pensar en ese ejército de desempleados que no tienen un empleo pleno y a los que hay que atacar las políticas laborales. Quiero dar la bienvenida al doctor Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral. ¿Cómo ve este momento con el inicio de un nuevo gobierno, desafíos en la política laboral? Buen día. Muy buenos días, Miguel, igual a los que compartimos este panel y obviamente a los radioescuchas y quienes nos pueden también observar en las plataformas que están pues en este prestigioso medio de comunicación. Evidentemente sí recojo el hecho del tema del tiempo. El tema del tiempo para el gobierno es un rival que coyunturalmente se presenta de una manera muy problemática, si se quiere. Es difícil poder implementar, como dice la doctora, una reforma que se pueda solidificar dado las condiciones políticas. Vemos una alianza política que parece tener dificultades al momento de abordar esta temática, por ejemplo, porque se entiende que tal vez los grupos políticos que hoy se han juntado tienen directrices diferentes, hablando técnicamente de los proyectos de ley que han llevado a cabo esos grupos políticos, ¿no? Por un lado. Sin embargo, lo contradictorio, lo dialéctico a esto, es que sí se necesita una reforma. Entre varias cosas, por ejemplo, anotar el hecho de que sí existen algunos proyectos en la Asamblea. Nosotros como centro hemos visto, leído algunos de ellos que sí están en el enfoque tal vez de destrabar la circunstancia rígida de la normativa laboral para abrirle un camino a la pequeña y mediana empresa y al emprendimiento. Entonces, sí es posible hacer una inteligente reforma, pero que no pase como la del señor presidente actual todavía, señor Guillermo Lasso, en el que le pone a la reforma con un proyecto en paralelo. O sea, se entendía que la idea era ampliar la frontera para los que no tienen empleo, como bien señala usted, Miguel, pero el mecanismo jurídico que se utiliza era un tanto polémico en términos que presentaba dificultades incluso en el marco constitucional y legal. Entonces, ese es un elemento. Ahora, otro tema es que las cifras, si hablamos de cifras, por favor, si me permiten muy rápidamente, lo que muestra las últimas cifras de INEC es que la categoría del otro empleo no pleno tiene una expansión fuerte, ¿no? Al 29.8%, perdón por citar exactamente el tema, y eso ligado al tema del subempleo nos lleva aproximadamente a un 54% de los ciudadanos que se encuentran en la informalidad. Entonces, el dilema que se presenta es que, si bien es cierto, es muy corto el tiempo, tampoco no es que se puede dejar de lado no poder al menos
incluir una o dos reformas al código que usted ha referido, Miguel, código del trabajo, que sí es posible tratar de diseminarlas, y hoy tal vez podamos hablar un poco de ellas, para dar una alternativa y un desfogue a las posibilidades de contratación. O sea, en la reforma, específicamente a la contratación individual del trabajo. Y la doctora, pues, que trabaja en el Ministerio del Trabajo, y Javier también conoce, el tema es que se avanza en normativa secundaria, lo cual yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con la doctora, pero sí es necesario también irle quitando algunos elementos de rigidez en el sistema de contratación individual. Y tal vez en un momento mediano y largo plazo, eh, avanzar a una reforma un poco más estructural, que no quiere, como usted ha señalado, no implica una reducción de derechos, ¿no? O sea, que eso, además, constitucionalmente sabemos que no es posible, pues, ¿no es cierto? Pero que sí pueda permitir hacer una mayor, esta palabra peculiar que se utiliza de flexibilidad, que más bien yo diría que es abrir las fronteras de posibilidades en modalidades del trabajo para que sea más accesible la contratación. Eso no va a disminuir las cifras, con eso termino, pero sí va a dar mayor confort o mayor posibilidades, incluso, por ejemplo, para la inversión, ¿no? Bienvenido al doctor Javier Sisa, experto, asesor laboral, abogado en libre ejercicio, ex miembro del Consejo Nacional del Trabajo. ¿Cómo ve este momento con el advenimiento del nuevo gobierno los desafíos en materia laboral, tan fundamentales como para la generación de nuevas fuentes de empleo? Doctor Sisa, muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Saludos, Miguel, y gracias por esta invitación. Saludos a Yesae, a Gabriel y a quienes nos escuchan esta mañana. Y yo creo que el poco tiempo que tiene el gobierno para gestionar cada una de las actividades y las urgencias es realmente un factor en el cual la estrategia debe estar ligada con el pragmatismo. Y ese pragmatismo, creo que específicamente en materia laboral y lo que le corresponda manejar a la ministra o al ministro del ramo, es dotar a la gestión laboral de eficiencia, de dinamismo y a la vez impulsar o tratar de impulsar la productividad y la empleabilidad. De allí que, por ejemplo, yo difiero, creo que no existe espacio para una reforma del Código del Trabajo, una reforma legal. El poco tiempo que va a tener este gobierno va a llevar realmente a una discusión que no tendrá un fin. Pensemos que el país ya en marzo entrará nuevamente en una época electoral para las elecciones del 2025, entonces con una consulta popular que tal vez se da también en el entretiempo y proyectos de ley de materia tributaria, la discusión en materia laboral quizás hasta sea inconveniente porque va a estar dotada de factores políticos y cuando hay factores políticos la discusión técnica se reduce significativamente. En esa manera coincido con el criterio de la doctora Navarrete que debe regularse o tratar de incorporarse normativa secundaria. Y yo abonaría 5 ejes, si se me permite, a una gestión del ministerio. El primer eje, la regulación de modalidades contractuales, y ahí tenemos varios ejemplos, por citar el contrato emergente que salió en la ley de apoyo humanitario y que muy probablemente será declarada esa ley inconstitucional, y de ahí que nos quedaríamos sin una fórmula contractual que ha tenido impacto importante en el acceso de nuevas personas al mercado laboral formal, al empleo adecuado. Una segunda línea, y quizás después podemos desarrollar con más detalle, es pensar en lo que son adultos, llamémosle senior, de personas de 45 años en adelante, que por cualquier circunstancia terminan o están concluyendo ya su etapa laboral inicial y que después es muy complicada la contratación o la recontratación de estas personas. Pensar, por ejemplo, temas urgentes como qué está pasando con las plataformas o las personas que prestan servicios en plataformas. La discusión ahí es si es materia laboral o no, y esto deberá definirse para bien de todas las partes que prestan estas actividades. Y también el trabajo colaborativo, que si bien no es laboral, eso está establecido, por ejemplo, para los emprendimientos o los pequeños negocios que pueden también abonar a mejorar el perfil laboral en el país.
Una siguiente línea, yo diría, es la reglamentación, y coincido con lo que dijo la doctora Navarrete. Ahí, por ejemplo, está pendiente temas como la regulación de ciertos aspectos de la Ley de Economía Violeta. Anteayer salió el reglamento respectivo, pero, por ejemplo, deje el encargo para que el ministerio regule todavía la distribución irregular de la jornada semanal, aquello que es uno de los temas muy importantes para adecuarse, sobre todo en el caso de mujeres, a sus necesidades personales con el tiempo laboral. Es distribuir las 40 horas de trabajo en 5 días, teniendo hasta 10 horas de trabajo cada día. O regular también lo que dice la Ley de Cuidado Humano. Ahí, por ejemplo, tenemos temas muy importantes, las licencias. De hecho, la ley es tan amplia que regula 7 tipos de licencias entre remuneradas y no remuneradas, que se relacionan, por ejemplo, al cuidado de terceros, al derecho a ser cuidado, pero sobre todo al autocuidado. Y aquí, por ejemplo, es bien interesante cómo el mismo ministerio podrá regular esto del autocuidado para que no se generen situaciones abiertas o irregulares que puede generar perjuicio más bien a las actividades ordinarias. O los servicios de cuidado infantil. Esto también, la relación que tienen estos, o si superan o no a las guarderías que teníamos ya establecidas en el Código del Trabajo, y cómo se va a ejecutar este tipo de actividades. O, por ejemplo, cómo se va a desarrollar los trámites o cómo deberían unificarse los trámites en materia colectiva, tanto en la contratación colectiva como en el desarrollo de conflictos colectivos. Una siguiente fase sería, un siguiente eje, perdón, sería la capacitación. Ahí tenemos, por ejemplo, un problema que no se ha logrado solucionar y que quizás con una gestión del ministerio esto se pueda desarrollar, es ese aporte del 1% que hacen los empleadores con los aportes normales del IES para lo que es capacitación y becas. Pero definitivamente es un rubro que se pierde, porque el SECAP no está prestando las condiciones que requiere el mercado laboral o las empresas para generar precisamente las opciones de empleabilidad que necesitamos. Hay que trabajar en diferentes temáticas técnicas, lo que es STEM, dicen a nivel internacional, o lo que son habilidades blandas que busquen proteger a la persona, al trabajador y no al puesto de trabajo. Un siguiente eje que estoy pensando es el tema de la institucionalidad. Y ahí, como ex participante del Consejo Nacional del Trabajo, puedo decir que el ministerio puede cumplir una función importante en que ese consejo trabaje más allá que solo en la discusión salarial de las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre. El Consejo del Trabajo, por ejemplo, tiene una actividad importante en la discusión de políticas públicas o en la de proyectos normativos. Y ahí, por ejemplo, podríamos tratar temas que se han quedado pendientes y que podrían generar una opción de reforma cuando las condiciones políticas se presten. Por ejemplo, una discusión de salarios en función del rendimiento y no solo del tiempo de permanencia del trabajador. La sustitución, por ejemplo, de la figura de la jubilación patronal, que ya se ha avanzado en varias discusiones con la incorporación de una cuenta individual. La sustitución de la figura del visto bueno por la incorporación del despido justificado, que significará ahorro en costos y tiempo, inclusive para los propios trabajadores. Y por último, diría una gestión que el ministerio debe afrontar con los operadores de justicia. Lamentablemente, en la administración de justicia tenemos mucho criterio hasta de activismo en lugar de objetividad y cumplimiento de la seguridad jurídica. Y ahí tenemos temas importantes que son sensibles, que todavía están pendientes de una regulación o de aclarar cómo se van a aplicar. El tema, por ejemplo, de los sindicatos por rama de actividad, que es, no es propio de la naturaleza ecuatoriana, pero que ya está reconocido a nivel de jurisprudencia. El tema de los discapacitados y las dificultades que esto origina a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional con la identificación de quiénes son o no son discapacitados. Y esto ha generado varias irregularidades en la aplicación de la normativa de la Ley Orgánica de Discapacitados. El tercer tema, por ejemplo, la terminación de los contratos de plazo cuando están involucradas personas que se llaman de los grupos vulnerables. La aplicación de cláusulas de confidencialidad o no competencia en el trabajo, sobre todo en este mundo digital donde circula mucha información que puede ser sensible para la gestión de los negocios o de las empresas. O la recuperación incluso de las horas
no trabajadas en materia por ocasión de la pandemia y que después cuando termina la relación laboral, algunos jueces dicen, mira, no se puede descontar porque eso no está autorizado. Y en la misma figura de la jubilación patronal, como por abordar temas que sí el ministerio en este corto tiempo de un año podría tratar. Vuelvo con la doctora Yesae Navarrete. Doctora Navarrete, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas condiciones? Porque va a ser difícil establecer las nuevas normas. ¿Cuánto puede hacer el Ejecutivo? ¿Cuánto puede hacer con la Asamblea Nacional? Y también estas prioridades que requiere el país para generar más fuentes de empleo. Gracias, Miguel. Bueno, siguiendo en la línea un poco de que el tiempo es corto y creo que también la oportunidad de generar un impacto importante en el tema laboral puede derivarse de este cambio en el Ejecutivo, a pesar de que el tema de desempleo se lo puede catalogar como un problema multicausal que no únicamente puede ser resuelto o solo por el ministerio o solamente por el presidente, sino que es un tema que involucra a muchísimos actores y a todas las funciones. Creo que por el corto periodo y aprovechando este cambio, se podrían hacer algunas acciones tanto desde la presidencia como desde el ministerio, priorizando ejes íntegros de política pública. En la experiencia que pude participar como oportunidad desde la Subsecretaría de Trabajo en el Ministerio, pude identificar algunas cosas que vinculadas al contexto real creo que podrían ser interesantes. Por ejemplo, pensado en la vinculación laboral de jóvenes. Durante los últimos años han existido varios proyectos, no de ley, sino más bien proyectos de ejecución integral que tienen una parte presupuestaria como desde el sector público como incentivo para la vinculación, proyectos, por ejemplo, Mi Primer Empleo, Empleo Joven, que desde el 2007 hasta el 2021 intentaron fijar metas de vinculación de personas en el grupo etario de 18 a 26 años de edad. Vemos que los números no son los mejores para el empleo formal de los jóvenes y creo que si nos enfocamos, por ejemplo, en clarificar las figuras legales que pueden vincular a los jóvenes con los incentivos claros para el efecto, puede ser muy interesante. ¿Qué? Mejorar, por ejemplo, la normativa secundaria respecto de la diferencia entre práctica preprofesional y pasantía. Si bien la Corte Constitucional ya emitió una resolución a través de la cual obliga que los pasantes en un periodo de 2 años desde la emisión, que fue este año, lleguen a alcanzar como ganancia el salario básico correspondiente a los trabajadores, si bien su figura no es laboral, es muy importante que fomentemos la experiencia del primer empleo en los jóvenes, porque es como un círculo vicioso en una rueda. Por una parte, los empleadores requieren que las personas tengan experiencia, pero por otra, acceder a un primer trabajo es bastante difícil. Entonces, por ahí puede ser interesante, como una normativa secundaria que clarifique estas figuras y fomente también figuras nuevas, relativamente nuevas, como la formación dual. La formación dual está en el país a través de algunos programas público-privados, a través de algunos proyectos solo privados. Sin embargo, en la norma es muy escasa la regulación todavía de la formación dual y la socialización de la misma. Respecto de los jóvenes, esa puede ser una oportunidad. Respecto del tema de mujeres, un poco siguiendo en línea lo que decía Javier respecto de la publicación del reglamento a la Ley Orgánica de Economía Violeta, creo que hay algunas cosas que se pueden fomentar, como por ejemplo, aprovechar esta oportunidad de la obligación que tienen ahora los empleadores de implementar un plan de igualdad. Si es que son empresas que tienen más de 50 trabajadores, tienen la obligación de elaborar un plan de igualdad con indicadores, con temas técnicos, cuantitativos, cualitativos, que da esta oportunidad real de que en el marco de cada empresa, de su situación, de su realidad, se identifique, ¿no?, un plan de carrera, la brecha salarial, se haga un diagnóstico de qué es lo que está pasando, más allá solo de un cumplimiento obligatorio más que sea un costo o una carga para el empleador, que es lo que no necesitamos, sino tomar eso como una oportunidad de una autoevaluación. Respecto de las personas con discapacidad, creo que también hay una oportunidad
en evolucionar, ¿no?, en la política pública de la inclusión laboral. Tenemos una norma que obliga a que todos los empleadores tengan un 4% mínimo de su nómina. Creo que ha avanzado bastante la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo. Sin embargo, existen en la práctica muchísimos nudos críticos que se han ido identificando, como por ejemplo la vinculación de los trabajadores sustitutos, el conocer realmente cuál es la responsabilidad social del trabajador que declara que tiene a su cargo una persona con discapacidad versus una calificación y un trámite que está actualmente en el Ministerio de Trabajo, pero que es prácticamente como tener un papel con un cheque. Entonces creo que ahí puede haber una desconexión de la intención de la norma con lo que pasa en la práctica. Y asimismo, no todos los sectores económicos y productivos tienen la facilidad de contar en su nómina con un 4% de personas con discapacidad. Pensemos la diferencia, por ejemplo, del sector de la construcción, del sector minero, petrolero, versus un sector de servicios, de comercio. Y si buscamos una inclusión de trabajo digno para este grupo prioritario, podríamos pensar y evolucionar en este modelo en que las empresas, por ejemplo, paguen algún incentivo en lugar de hacer un contrato solo de papel, en que muchas veces se ha visto que las personas se quedan en casa porque no hay un rol y un trabajo real. Y eso no requiere y no pasa necesariamente por una reforma legal, sino que se puede implementar con normativa complementaria y normativa secundaria. Y creo que también no hay que dejar de lado la oportunidad que genera la capacitación permanente para estos grupos prioritarios antes indicados, y también para los grupos que decía el doctor Sisa, las personas que están más de 45, 50 años. En América Latina, solamente Uruguay ha implementado normas de incentivos, por ejemplo, para la vinculación de estas personas, en que se dan incentivos de carácter tributario o de aporte complementario en la seguridad social. No creo que la situación del país, la nuestra al menos, sea la adecuada para ahorita hacer incentivos tributarios o que el Estado tome en nombre del empleador un aporte de seguridad social, pero sin embargo sí se puede mejorar con el presupuesto existente programas que desde el sector público se ofrezcan para capacitar en las, no solo habilidades blandas, sino habilidades técnicas, porque con el constante cambio y con el paraguas que tenemos del futuro del trabajo, vemos la necesidad de ese dinamismo y actualización permanente que puede ayudar a disminuir las barreras de acceso al empleo de los grupos que ahora lo necesitan. Sin embargo, dentro de esas prioridades, doctora Navarrete, ¿cómo debiera en este corto tiempo priorizarse y dar salida, dar viabilidad, generar confianza, que es uno de los temas en el ámbito laboral? Sí, mire, creo que la confianza, lamentablemente, en el país, a la institucionalidad en general y a la clase política está bastante desgastada. Es cuestión de ver encuestas, cifras, vemos que el ciudadano no confía en la institucionalidad. Entonces, llevar a una confianza en la institucionalidad con especialidad como enfocarlo a lo laboral, creo que va a ser bastante difícil que en un año cambiemos un tema de reputación. No solamente pasa por el tema del marco regulatorio, sino por el cumplimiento de promesas. Entonces, creo que la priorización debería venir también analizada al plan de gobierno del presidente electo, que en su oferta está la creación de empleo, inclusive sí genera algunas propuestas de incentivo tributario para la nueva generación de empleos. Habrá que verlo. Creo que la confianza se va a dar por el cumplimiento de las promesas de los casos que él ha dado. Sin embargo, creo que técnicamente deberían aterrizarse esas propuestas en acciones que pueda realizar directamente la presidencia y el Ministerio de Trabajo, sin perjuicio de una articulación que pueda hacer el Ministerio de Trabajo, que podría ser inédita, por ejemplo, una articulación técnica que realice con la Corte Nacional, con la Corte Constitucional y con la misma Asamblea, para empezar a posicionar estos conceptos que pasen de estas trabas de discurso, que es lo que hemos visto, y salgamos, ¿no? Salgamos del framing de los contratos por horas, de que lo que busca la reforma legal es precarizar, sino que tal vez empecemos a posicionar nuevos conceptos como la flexiguridad. No encarezco el contrato formal ni la relación laboral formal, pero a la vez garantizo el cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, creo que como idea
en el tema de la confianza que usted traía es aterrizar en acciones concretas, cumplibles a corto plazo, lo que se llama a nivel de proyectos como quick wins. Necesitamos, y el presidente necesita, cumplir lo que ha indicado, pero dentro del tiempo que tiene disponible para el efecto. Y sabemos que no es un año y más que lo tiene, porque estamos conscientes que a mediados del 2024 ya vamos a entrar en un proceso prácticamente de campaña electoral, pre-campaña, los temas primarios, y eso ya distrae la atención. Entonces, realmente el tiempo es muy corto para soñar en una reforma legal integral, o mucho menos en mi criterio, en un nuevo código de trabajo. Doctor Gabriel Recalde, se han señalado algunos puntos, más allá de las estadísticas que son fundamentales, los datos del empleo. ¿Cuáles debieran ser las prioridades y las acciones concretas a enfrentar en este periodo con ocasión del inicio del nuevo gobierno? Bueno, recogiendo algunos de los aspectos señalados que son pues fundamentales. Entiendo la problemática del tema temporal por el ejercicio del poder para poder tratar de ver una viabilidad, pero en las priorizaciones también yo sí vuelvo al debate de incluir la posibilidad de hacer algunas de las reformas, incluso algunos de los aspectos que han señalado uh, eh, los panelistas ya están también tal vez implementados y presentados en la misma asamblea. Lo que sucede es que también la asamblea no prioriza y pone en una prelación e importancia de algunos de los temas señalados. Por ejemplo, el tema de los 40 años de trabajo de personas de 40 años, existe un proyecto en relación a aquello. Y, y otros de los señalados también. Es decir, claro, efectivamente, tal vez no se logre realizar todas estas cambios estructurales que se podrían viabilizar como se señala por medio de normativa secundaria. El riesgo que le veo a eso es que hay, por otro lado, una normativa que en el marco normativo, es decir, en el código, que impide que esto se cristalice. Y esa contradicción nos trae una incertidumbre. Puede ser que nosotros que estamos aquí como panelistas, usted, Miguel, y algunas de las personas expertas que manejan este tema, lo puedan dilucidar y entender bien. Pero la entramado de reformas legales que han venido desde el 2009, porque no es que no haya habido reformas, claro que ha habido reformas, 2009, 2011, 2015, 2016, que es, por ejemplo, en el que se hizo la reforma respecto al tema del trabajo juvenil, que fue realmente una cosa apurada para dar de cuenta a un problema económico que sobrevenía por los efectos macroeconómicos de ese momento, y otras reformas más. Incluso la asamblea anterior, las reformas que implementa, sus últimas reformas es, como señalaba Javier, la ley de cuidado humano, pero complejiza la circunstancia laboral, ya que hay un entramado de normas que se encuentran hoy a veces en constante contradicción. Estas mismas licencias que se señalan, las mismas condiciones para realizar la contratación, que es la que más me preocupa. Desde mi perspectiva, sí es posible, aunque es complicado, obviamente entiendo, pero sí es necesario que el gobierno pueda insistir en la asamblea una reestructuración de la contratación individual, porque las reformas o la implementación de los acuerdos ministeriales que se han venido haciendo tal vez no tengan la misma legitimidad con una reforma laboral. Tal vez no de todos los temas estructurales que estamos conversando en este momento, pero al menos el de la contratación individual sí, porque ahí podemos darle un respiro a las nuevas empresas para que puedan contratar y ver la posibilidad de poner incentivos ahí incentivos en el marco tributario, que es lo que ha señalado el presidente, que creo que sí habría espacios para poder implementarlos y con la normativa existente. Ese creo que es un señalamiento que es, creo que importante que lo vamos a revisar. Este tema de las cifras se traduce en números y se traduce en personas y en la baja productividad. Si tenemos un dilema de una normativa que está entorpeciendo y ahuyentando la inversión nacional, me refiero, solamente internacional, desconfianza, confusión y que no trae la posibilidad de tener mejores condiciones para los trabajadores, porque lo que nos dicen las cifras es que prácticamente solamente 3 ecuatorianos de cada 10 tienen un empleo pleno. Entonces, no podemos tampoco
eh, a efectos de provocar el debate, Miguel, y hacer un análisis, no solamente podríamos resguardarnos de la emisión de la normativa secundaria, que coincido, pero sí implementar tal vez dos o tres reformas, al menos en la contratación individual, tema del plazo fijo, me refiero efectivamente, que trae una serie de complicaciones a la hora de dar confianza a quien invierte, es decir, al emprendedor, al pequeño y mediano inversionista nacional que pone el riesgo para incrementar la fuerza de trabajo en el país. Ese es el elemento sustancial. Además, que tenemos que añadir a todo esto una visión en la política pública que tiene que ver con el combate a la inseguridad, ya que de manera paralela a todos estos elementos, el empleo se nos está yendo por el tema de la seguridad, variable que antes era una variable secundaria o hasta terciaria, si se quiere. Pero hoy, si vemos en la ciudad, en nuestro país, fundamentalmente, claro, en algunas regiones del territorio nacional, se hace mucho más complejo ubicar personas, sostener el tema del empleo. Las circunstancias de las modalidades del trabajo que se señala sí requieren también la inclusión de esos modelos, de esas modalidades en la normativa, que hoy no se encuentra. Entonces, tal vez no se logre por el tema del tiempo, que es la variable que se dibuja como la complejidad, pero al menos tenerlo trabajado en los consensos. Javier ya señalaba, el Consejo Nacional del Trabajo, y hemos conversado con él, y en los espacios que hay de debate de estas temáticas, en las que por medio del diálogo, mecanismos que se implementan por medio de convenios internacionales en los que el Estado ecuatoriano es suscriptor, para permitir que otros elementos ya se encuentren ya más trabajados, más consensuados entre los actores y no nos caiga este debate o esta dificultad de los actores sociales, sobre todo, ¿no es cierto? Y empresariales también, en los que mencionan a la reforma laboral como una problemática y algo que hay que ahuyentar, porque me da la impresión de que al ahuyentar la reforma laboral, también hemos postergado más de el tiempo que usted acaba de señalar, desde la década de los 30, con esa dinámica. Tal vez retomar la posibilidad de ver sí una reforma laboral en este tiempo que el gobierno pudiera implementar y además que recordemos que entiendo yo que el gobierno de lo que ha anunciado sí va a poner algunas de las reformas o algún tema lo va a incluir en sus leyes económicas urgentes, ¿no? Con la problemática de incluir la unidad de materia, pero aparentemente sí va a tener unas reformas que las va a incluir tal vez indirecta o directamente en aquello. Entonces, no neguemos la posibilidad de tal vez sí implementar algunas reformas que le den legitimidad al desarrollo de la política y de la normativa secundaria y que después nos pueda ayudar a lograr la reestructuración más de fondo que requiere la normativa laboral en nuestro país. Doctor Gabriel Recalde, esas reformas que usted señala, que pudiera ser en la contratación individual, implica un proyecto que debe ser enviado a la Asamblea Nacional y el trámite por la legislatura. De hecho, se encuentra en la legislatura, estimado Miguel, y está tratado, algunos de los actores ya lo han mencionado, incluso eso ya ha sido debatido entre algunos actores, obviamente que forman parte de la Asamblea, y los actores expertos. Entonces, habría que pensar en que la Asamblea le ponga también urgencia a sus tareas, y no solamente mirar algunos elementos que son complementarios en la reforma laboral, sino los elementos también más estructurales que pudieran, a lo que señalo la reestructuración de la contratación individual y después otros aspectos. Si uno revisa, por ejemplo, y lo hemos hecho, los proyectos de ley que se encuentran en la legislatura respecto a reformas laborales son algunas muy interesantes, pero son periféricas. Es decir, atacan el problema de la reforma laboral en términos tal vez de ampliación, de corrección, es decir, de implementación de elementos de perfección de la normativa laboral en licencias, permisos, derechos, pero no miran el tema del empleo. Es decir, si uno hace una radiografía, un diagnóstico de los proyectos de ley hoy que se encuentran, muchos de ellos están enfocados en los derechos y no en la posibilidad de abrir la posibilidad del empleo.
Sin embargo, este en particular, que señalo, sí hay, de este y unos dos más que obviamente van en esa línea. Tal vez retomar aquello y compaginarlos, tal vez con los que el gobierno tenga en agenda, en carpeta, creo que sería muy bueno para darle continuidad a lo que va haciendo institucionalmente el Estado. Doctor Javier Sisa, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Usted mencionó algunas sugerencias en la política laboral, pero ¿cuáles debieran ser las prioridades? Incluso se podría articular un proyecto de reforma, como ha señalado el doctor Gabriel Recalde, para enviar a la Asamblea Nacional. Pues sí, se podría trabajar, vuelvo a decir, creo que soy un poco escéptico de que el tiempo va a dar para una reforma de este calado. Ya hemos pasado varios periodos en los cuales la discusión laboral ha sido muy larga y no se ha podido tener un resultado concreto. Por eso es que mi enfoque era cómo puede trabajar directamente el ministerio con lo que tenemos a la mano, sin esperar la función de la Asamblea. Y ahí decía, es el ministerio el que puede regular aquellos temas que le dan una potestad legal. Yo entiendo lo que decía Gabriel, lo hemos discutido varias veces, que la legitimidad mayor sería que todos los tipos de contrato estuviesen en el código regulados, pero creo que la dinámica de las actividades y la necesidad de generar empleo, ese acceso a las personas al empleo formal, no da para esperar esta realidad y más bien anclarse en aquellas facultades que ya establece el código para que el ministerio pueda regularlas. Y después tratar de quitar o resolver los problemas del día a día. Por eso decía, este ministerio o el gobierno en sí mismo debería procurar una gestión ágil. Y ahí hay temas de institucionalidad incluso que se podrían trabajar. Una depuración a nivel de lo que son las inspectorías de trabajo. Es donde los administrados o los usuarios sufren directamente los problemas del día a día. Por ejemplo, pensaría en generar una división en los mismos inspectores, unos que trabajen en las inspectorías o los controles y otros que trabajen vistos buenos, generar inspectores o funcionarios especializados en conflictos colectivos que de alguna manera ayuden a gestionar lo que es la problemática del día a día. Y después también resolver el papel del Estado, algo que no se ha dicho, en relación a sus compromisos internacionales. Hay un total descuido en el gobierno en atender esas obligaciones a nivel internacional. Se discuten día a día diferentes temas que después nos llegan al país ya con disposiciones que debemos acatar y en muchas de esas ni siquiera hemos participado. Entonces, en la realidad creo que hay que dotar de pragmatismo a la función ejecutiva en materia laboral y también, reitero, dar un seguimiento a lo que está pasando a nivel, por ejemplo, de administradores, operadores de justicia en materia laboral. En muchos casos, la contradicción del criterio del operador de justicia con lo que hace el propio ministerio. Entonces, los administrados, los que utilizamos la normativa que emite el ministerio, que a veces no compagina con lo que dicen las cortes, nos quedamos en una total indefensión o en total inseguridad. Y eso, por ejemplo, es un tema de lo que el día a día requiere trabajarse para mejorar la gestión en sí mismo del mercado laboral. Y en el tema de la contratación individual, ¿qué piensa, doctor Sisa? Como dije, hay temas muy sensibles que se pueden procurar de inmediato. Vuelvo a reiterar, una figura similar al contrato emergente que podría dar la ocasión para emprendimientos, nuevos negocios, incrementos de productividad o de la producción en sí mismo, necesidades que tienen las empresas en ciertos momentos. La contratación o incentivos para generar contratación a estas personas mayores de 40 años, que son personas que, vuelvo a decir, se quedan en ciertos momentos desprotegidos porque han cumplido ya su actividad. O el tema del trabajo colaborativo, que vuelvo a decir, es un lugar donde se puede generar, sin caer en materia laboral específicamente, pero donde se puede llegar a formar realmente unos cuadros interesantes de empleo adecuado con las empresas que logren manejar estos esquemas. Entonces, manejar en base a lo que ya está regulado, el código le da la potestad de regular al ministerio modalidades contractuales y es ahí buscando los temas más sensibles donde el ministerio podría procurar esta emisión de normativa. Doctor Gabriel Recalde, uno de los temas fundamentales en todos los sectores, con mayor razón,
en el sector laboral es la generación de confianza, la seguridad jurídica. ¿Qué se puede hacer en ese sentido para dar certezas a quien da el mayor porcentaje de fuentes de empleo, como es el sector privado? Evidentemente coincido con el hecho de los elementos de la articulación de la política emanada desde el órgano rector en materia laboral, que en muchas ocasiones sí es confusa. Es confusa en la misma emisión y la doctora no me va a dejar mentir, no me va a dejar contradecir. Es complicado a veces articular elementos de normativa secundaria que no contradigan los elementos que muy bien han sido señalados por Javier, que quienes utilizamos la normativa nos encontramos con criterios disímiles. Esa homologación que tenía el ministerio, esa tarea de homologar los criterios, por ejemplo, me parece tan importantísimo en el hecho de que traía seguridad jurídica a los trabajadores y a los empleadores. Eso me parece un elemento que, sin topar elementos legales, como ha señalado Javier, son fundamentales. Y tal vez para compaginar y en vez de, obviamente no discrepar, sino más bien unificar criterios, ir haciendo la tarea que muy bien hacía Javier en el Consejo, de ir trabajando tal vez con más fuerza hoy desde el nuevo gobierno que le diera el impulso para, por medio del diálogo, llevar reformas mucho más trabajadas a la Asamblea Nacional para que tengan más legitimidad y no estén tan dispersas. Y finalmente, el punto que ha sido el del centro, que lo hemos estudiado en algún tiempo, es sí trabajar sobre la reestructuración de la contratación individual. ¿Por qué? Porque a la larga eso le va a permitir avanzar sobre la implementación de reformas en las otras instituciones jurídicas del derecho laboral, incluso en las mismas del derecho colectivo que se ha señalado acá. Entonces, eso es una tarea ardua en la que el ministerio pudiera poner mucha más énfasis sin necesidad de reforma laboral. Eso coincido totalmente. Sin embargo, también otro elemento que sí es importante considerar es lo que sucede en el mundo. Los informes de CEPAL, de OIT, de los organismos que recogen el análisis laboral, ya señalan que las crisis como la de la pandemia, como la de la expansión de la inflación en los países, la cadena de distribución, es decir, una serie de los elementos externos que sí están también coadyuvando a que el Ecuador, por ejemplo, más el tema de inseguridad interna que tenemos nosotros, nos ha impedido poder ir sobrellevando la crisis del COVID. Entonces estamos rezagados. Los países ya han podido ir implementando las mejoras necesarias para despertar de lo que conllevó el tema del COVID. Y ese elemento creo que no lo estamos analizando con más profundidad, mayor tecnicismo, y el gobierno recoger las sugerencias que hacen esos organismos, implementarlas, y que tampoco requerirían de reforma legal, sino acompañadas de un direccionamiento, de un claro enfoque respecto a, como señalaba la doctora, inclusión de grupos vulnerables, inclusión de algunos mecanismos de modalidades que podemos también dar cuenta en base a la realidad económica que hoy tenemos, enfrentar este elemento que hoy amenaza también el tema laboral, que es el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, porque mientras estos temas continúan siendo del diario debate que nos atañe, hay elementos en la economía que caminan a un 100 y hasta 150 kilómetros por hora. Entonces, esa responsabilidad del gobierno de asumir, que tal vez no la pudo el gobierno anterior, deba ser tomada con mucha más seriedad y profundidad por el gobierno actual, trabajando y dando el espacio, haciendo la plataforma para llegar ahora sí a una reforma que sea mucho más sostenible y beneficiosa para todos los actores, ¿no? Porque la reforma no tiene que ver con un alinearme a los trabajadores o a los empleadores o al Estado, no. Tiene que ser un compaginar, y lo recogen los convenios internacionales de manera muy clara, y la doctrina que existe para el efecto, que creo que es necesario que la política pública se nutra con mayor profundidad. Doctora Yesaí Navarrete, ¿cómo lograr generar confianza, certezas, certidumbre, seguridad jurídica en el ámbito laboral en estas condiciones?
Bueno, creo que me uno a lo dicho por Gabriel y Javier y me permito ampliarlo tal vez en 4 puntos muy específicos. Siendo la seguridad jurídica un tema de garantía constitucional que requerimos todos, tanto empleadores como trabajadores, es indispensable contar primero con homologación de criterios, no solamente a nivel temporal, sino también a nivel regional, que tengamos la claridad que si es que un empleador va a Quito, va a tener exactamente el mismo criterio, ya sea en trámite, ya sea en proceso o en consulta, que si va a Loja, a Cuenca, porque es lo primero que pasa, ¿no? Entonces, me refiero a instancia administrativa. Creo que hay una oportunidad también dentro de este primer punto en hacer una depuración de modalidades contractuales. Si bien se requiere en esta contratación individual una figura que permita la garantía de los derechos de los trabajadores, pero asimismo una flexibilidad para el empleador respecto cuando tenga proyectos o plazos específicos, es necesaria una depuración, porque parte de la seguridad jurídica es que un empleador, una compañía, una empresa, cuando llega y va a contratar, sepa las modalidades contractuales con facilidad y cuál le conviene, y saber que no le van a cambiar después de 2 meses. Me atrevo a decir que hay más de 17 modalidades contractuales vigentes en el país, de las cuales siempre nos quedamos con las 3 o 4 primeras, que son las que más se utilizan, y nadie sabe bien qué pasa con las otras. Entonces, a nivel de normativa secundaria sí hay también esa oportunidad de depurar, haciendo una evaluación técnica, ¿no? De qué es lo que más se ha utilizado y qué no, pero por ahí también se puede fomentar la seguridad jurídica. Creo que un segundo punto es fomentar que salgamos de estas trabas históricas y avanzar en el relato de la materia laboral en el país. Creo que es necesario que avancemos en materia de empleo, ya no a quedarnos en el discurso que hemos estado los últimos años, sino en ver, ¿no? Lo que pasa, todo lo que decía Gabriel hace un momento, en este marco del futuro del trabajo, cómo hacemos figuras innovadoras de acuerdo a nuestra realidad que nos funcionen a todos, pero es momento de discutir. Si no, lo que nos va a pasar es que de pronto nos vamos a madrugar una reforma en que todos nos digan que las personas de las plataformas, por ejemplo, son trabajadores, y que las empresas, como lo han hecho en otros países, solo hagan su maleta y se vayan y dejen sin ese ingreso a los más de 50,000 usuarios de las plataformas, y que nuevamente compliquemos más la situación económica y productiva del país. Es necesario hablarlo para ver las necesidades que tienen estos grupos. Como tercer punto, creo que también hay una oportunidad de que el Ministerio de Trabajo, junto con los empleadores, cambien el chip, de que el ministerio no solamente es recaudador a través del sistema de inspección de trabajo, sino que más bien sea preventivo y que fomente el cumplimiento de las obligaciones laborales, que tengamos un ministerio aliado en la creación del empleo, y no solamente que cada que nos golpeen la puerta sepamos que posiblemente vamos a tener una multa y sin entender muy claro bajo qué criterio o qué parámetro. Y como cuarto punto, creo que es interesante aprovechar esta cooperación técnica que se puede tener con los multilaterales respecto de aspectos priorizados, de temáticas y proyectos puntuales. Entonces, creo que si logramos priorizar acciones en esos 4 ejes, se los puede cumplir dentro del tiempo que tiene el presidente Noboa, y aparte van a fomentar esta seguridad jurídica. Doctor Javier Sisa, ¿cómo generar confianza, certidumbre en la política laboral, en las condiciones que estamos hoy? Sí, o sea, voy a tomar 2 criterios que dice la Corte Constitucional en una de las sentencias, es confiabilidad y certeza. Y creo que eso se han referido los 2 panelistas ahora. La primera, que no hay arbitrariedad en la interpretación de la normativa, y después que esa normativa que sea emitida por la autoridad correspondiente se respete a los hechos que corresponden. Y esto porque cada vez nos encontramos precisamente en estas diferencias de criterios, lo señalaba la doctora Navarrete, entre diferentes ciudades, el mismo nivel de funcionarios tienen diferentes criterios y diferentes aplicaciones. Entonces, el administrado, usted puede llevar un caso ante el ministerio y puede encontrar diferentes soluciones. Y lo pasa más todavía a nivel judicial. Entonces, creo que la primera necesidad es tener esta confiabilidad y certeza. Lo siguiente es ir trabajando
en romper aquellas brechas que no generan los accesos al empleo. Y entonces hemos hablado ampliamente de las modalidades contractuales, pero también necesitamos la operación de un ministerio dinámico y pragmático, en el cual entienda las realidades y que pueda solucionarlas de la forma adecuada. Y tercero, obviamente, buscar la discusión ya a futuro, lo que decía precisamente la doctora Navarrete. Estos temas que a veces suenan tan tabú y no quedarnos solamente en temas de aplicación, sino ir al fondo. ¿Qué son los derechos adquiridos? ¿Qué son esta intangibilidad de derechos? ¿Realmente no se puede cambiar nada? ¿Todo es inmutable? ¿O sí podríamos, desde una visión nueva, desde la concepción pública de lo que se necesita, modificar ciertos aspectos de los derechos? Y ahí creo que esa puede ser una labor muy interesante, aun cuando no se consiga directamente la reforma, pero dejar ciertos principios. Y por eso citaba la función del Consejo de Trabajo. Ahí, entre las partes que forman el mundo laboral directamente, se puede conseguir consensos valiosos que después se propongan a las autoridades para que las eleven directamente a una normativa. A propósito de lo que señala doctor Sisa, usted que fue miembro del Consejo Nacional del Trabajo, ¿cómo volverle más dinámico que emita resoluciones que permitan facilitar la política laboral? Primero, generando una agenda de trabajo. No se puede establecer un consejo solo para finales de noviembre y principios de diciembre. Y después que se cumpla su reglamentación. Vuelvo a decir, hay 3 ejes que me parecen importantes que debe trabajar. Pensar en la política pública, un poco lo que estamos nosotros haciendo en este foro. Pensar en proyectos de reforma normativa, y ahí la discusión se puede enriquecer porque tiene los 2 puntos de vista. Y tercero, mirar qué es el papel del Estado ecuatoriano en relación a sus obligaciones internacionales. Por ejemplo, ¿qué hace la OIT? Ahora mismo, y lo decía alguno de los panelistas, la cadena de suministros se está discutiendo en este momento. El Ecuador, ¿qué dice sobre el aspecto? Teníamos una propuesta años atrás, pero no sé este momento cuál realmente va a ser el lineamiento sobre ese tema. Estamos discutiendo cuestiones de medio ambiente a nivel de trabajo en el lado internacional. No sé si el Ecuador está participando. O, por ejemplo, un tema de discusión de estos días, el trabajo de las personas que hacen aseo, trabajan en alcantarillas y las condiciones de aseo. ¿Qué hemos dicho en el Ecuador? Entonces, por poner solo uno de los ejemplos que a nivel internacional pasan y que nos superan, digamos, y nos encontramos después simplemente con la necesidad de aplicarlos. Esos creo que son elementos que el Consejo podría tratarlos y con una adecuada agenda de trabajo permanente poder solucionar estas ideas y generar obviamente espacios para que las autoridades tomen estos conceptos y los puedan volcar en normativa. Doctor Gabriel Recalde, ¿cómo agilizar procesos en una política laboral? Un escenario importante el Consejo Nacional del Trabajo, más aún cuando hay desafíos como la inteligencia artificial. Bien, o sea, esos elementos, creo que se ha subestimado este elemento del diálogo, ¿no? Del diálogo social, que forma parte de las estructuras mismas del derecho laboral internacional y que se traduce en el tema de los convenios. Y ahí está, claro, el espacio del Consejo y los espacios del apoyo de los organismos internacionales que hacen los informes, que ven un poco en perspectiva las dificultades que tiene el mundo en general, las regiones, y desde esa perspectiva tratar de ir dilucidando y anticiparse a lo que va sucediendo, porque a la final, aun cuando la normativa o las políticas y todo lo que estamos discutiendo tiene una problemática en su avance, la verdad es que el mundo del trabajo es sumamente vertiginoso y esa posibilidad de espacios de diálogo es un mecanismo que debemos fortalecerlo y es el ministerio, ¿no? El encargado desde la instancia en el artículo 118, 119, 120, si no me hace mal la memoria, en el Código del Trabajo, en el que se articula toda esta política, incluso, por ejemplo, elementos como los de la seguridad y salud en el trabajo, que hoy se ha convertido en la OIT ya en un convenio que ya es fundamental, ¿no? Dado el tema de la pandemia. Entonces, todos esos elementos no han sido subestimados. El diálogo mismo ha sido subestimado para poder darle legitimidad, porque un tema es que, claro, los trabajadores
Miguel, ven algunos de los debates que estamos haciendo en este momento como una amenaza a lo que tienen. Y no es así, más bien fortalecería lo que ellos tienen. Y desde el lado de los empleadores, también evidentemente hay una suerte de espacios de desconfianza, de incertidumbre frente a las situaciones del país que hoy se presentan de manera tan duras, ¿no? Este elemento que señalaba sobre el tema de la seguridad en términos generales, que todos conocemos. Entonces, era una variable que no estaba y que le está afectando y dando muy fuerte a las cifras y al contacto humano en el trabajo. Entonces, creo que los espacios del diálogo, que en el mundo del derecho laboral creo que le dan una legitimidad que no tiene otras áreas del derecho o de la política pública, puede darle incluso al mismo presidente, hoy que estamos hablando de ya la entrada en vigencia de un nuevo gobierno, un espaldarazo político fenomenal que podría dar o caminar a que él continúe siendo presidente o una línea igual. Bueno, ese creo que es un espacio diferente de debate que usted también lo hace con otros interlocutores, pero es verdad que darle la sostenibilidad a que estos temas puedan ser tratados en el futuro sin cambios de la noche a la mañana de manera abruptos. Ese es el problema del Ecuador. O sea, el Ecuador quiere hacer cambios abruptos y eso no genera espacios de confianza, de la posibilidad de tener certezas. Mire, por ejemplo, Perú, la relación que existe entre la economía y la política parece ser distinta que en Ecuador. La economía tiene un andarivel, las estructuras, siendo que es un país que también tiene una serie de dificultades políticas muy fuertes. Pero cuando uno mira las circunstancias económicas, no es que son extremadamente ideales de un país desarrollado, pero sí son más sostenidas, pueden tener mucho más certezas y eso se traduce no solamente en inversión nacional, sino en inversión extranjera, que se vuelca y es un vecino que mira todos estos elementos y los hace más propio en la conducción de la economía. Porque estas variables del trabajo tienen que ver eh, con la gran temática de abordar el tema económico, ¿no? Que están acompañados, entiendo yo que el presidente estará pensando este elemento como una arista de todos los demás que deben compaginarse de manera armónica. Doctora Yesaén Navarrete, ¿cómo agilizar las políticas laborales es un escenario idóneo? El Consejo Nacional del Trabajo, usted que fue viceministra del Trabajo, y por otro lado, cuando hay desafíos como la inteligencia artificial. Sí, gracias, Miguel. Solo una pequeña aclaración. Fui subsecretaria de Trabajo y directora regional. Sin embargo, ¿qué creo? Creo que el Consejo de Trabajo y Salarios definitivamente es un espacio que hay que potenciarlo. Históricamente se lo ha manejado solamente para las discusiones de la definición a última hora en el año para del salario básico. Y la oportunidad que tiene este espacio para fomentar que se sienten a la mesa empleadores, trabajadores y representantes del gobierno es altísima. Así que definitivamente esa sería una de las acciones que yo sugeriría que se implementen una vez ya se tiene la institucionalidad y una vez definidas estas prioridades, fomentar una agenda de trabajo conjunta, ¿no? Que salga de los puntos trabados, sino que más bien mire más allá. Así que en línea a lo que decía Gabriel, creo que este espacio para fomentar el diálogo social con metodologías que en otros países ya han funcionado. Es muy interesante conocer, por ejemplo, lo que en los últimos años ha pasado en Colombia. Con asistencia técnica de la Organización Internacional de Trabajo, se han generado espacios muy ricos de muchísima discusión técnica que les ha llevado a ser uno de los países que más adelante están en regulaciones como teletrabajo. Por eso durante la pandemia tuvieron muchísima más facilidad para implementar con mayor seguridad y certeza jurídica figuras que ya lo tenían contemplado y que no nacen de una imposición del gobierno, sino de la construcción de medidas conjuntas. Entonces, creo que la agenda de empleo sí puede ser ese punto común que como bien dice, dinamice, ¿no?, las políticas del empleo. Creo que también otro punto importante va a ser facilitar el acceso a trámites. Es un tema muy discutido no solo en temas de empleo, que se lo ha dicho ya por varios años en distintos espacios, pero es necesario que se facilite
tanto empleadores como trabajadores, todos los trámites relacionados de empleo, desde el registro del contrato en el sistema único, que ahora ventajosamente sí es un tema dinámico, pero que se lo complemente con trámites eficaces en reglamentos, en materia de seguridad y salud, en vistos buenos, porque eso también va a permitir que se dinamicen las cosas, porque tanto los recursos como el tiempo que se puede emplear para generar toda esta parte de cumplimiento documental normativo, los empleadores pueden generarlo en aumentar la productividad y eso se puede traducir en generar más empleo. Doctor Javier Sisa, ¿cómo acelerar estos procesos de política laboral a sabiendas de que habrá un periodo corto de administración y también este desafío de la inteligencia artificial? Y bueno, son temas de discusión urgente y necesaria. Vuelvo a decir, es el ministerio el que tiene que tomar el mando de esto e iniciar la discusión. Proponer, de hecho, la discusión, si fuera en el Consejo de Trabajo, sería ideal, pero si no, ya generar algunas propuestas incluso de normativa al respecto. Sobre la inteligencia artificial, creo que nos hace falta entender realmente el efecto y el impacto que eso va a tener a nivel del mundo laboral, particularmente en nuestro país. Hay muchos criterios en los que señalan que ese impacto es relativo, en la medida de que se va a necesitar operadores para que puedan almacenar o que puedan de alguna manera apoyar la gestión de la inteligencia artificial o dotar, digamos, de más elementos. En este sentido, uno de los asuntos que había tratado, de los ejes que el ministerio puede hacer, es trabajar en capacitación. Tenemos un CECAP en el cual me parece a mí que no coincide con las necesidades del sector empresarial. Ahí, por ejemplo, bien podríamos trabajar en temas técnicos. Hace poco salió una información de que definitivamente hay vacantes en las instituciones que trabajan la educación técnica y esto no se fomenta por parte del Estado. Trabajar en habilidades blandas para que las personas puedan trabajar también en equipo, tengan un buen desarrollo humano, trabajar en todas estas habilidades matemáticas, científicas que también nos hace falta para la producción en el país. Entonces, capacitación es otro de los ejes fundamentales que tiene que tomar en cuenta, pero corresponderá al ministerio, en la urgencia que tenemos, trabajar precisamente en todos estos temas. Una pregunta final que quiero plantearles, si quizás conocen a la flamante ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez Figueroa, quien es una conocedora del ámbito laboral, según su hoja de vida, pero desde una perspectiva legal. Se desempeñaba como jueza de la sala especializada en esta materia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quiso presidir ese organismo en el 2022, pero no resultó electa. Y en el 2020, en cambio, se retiró del concurso para elegir a jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia por considerar que le hacía falta legitimidad. ¿Conoce tal vez, doctora Yesae Navarrete, a la nueva ministra? No, Miguel, no he tenido la oportunidad de conocer a la nueva ministra. Doctor Gabriel Recalde, quizás conoce las ejecutorias, a quien ha sido hasta hace poco jueza de la sala especializada de la Corte Provincial del Guayas. No exactamente, no precisamente, no tengo conocimiento de ella. Sin embargo, sí me gustaría anotar el hecho de que la dirección del Ministerio del Trabajo, bajo el perfil preliminar que usted señala, sí debería también ir acompañado por un grupo de trabajo para lograr lo que señalaba Javier. Es una crítica positiva, ¿no? Porque los elementos que señala Javier son no solamente desde el ámbito jurídico y judicial, sino también el ámbito del trabajo y el empleo. Miguel, abarca una serie de complejidades. Por ejemplo, este tema que usted nos pone hoy a debatir sobre el tema de la inteligencia artificial. Rebasa las fronteras del derecho o al revés. Incluye al derecho en otras disciplinas frente a las circunstancias que hoy vive el mundo. Entonces, siendo una crítica positiva y auguro los mejores deseos a la señora ministra, el hecho de poder incluir en el paquete, en el equipo del Ministerio del Trabajo, para que exista esa eficacia
o ese dinamismo de la que señala Javier en la construcción de la política pública para tener más éxito, ¿no? Pero reitero, una crítica pues muy positiva. Doctor Javier Sisa, quizás conoce a la doctora Ivonne Núñez Figueroa, hasta hace poco jueza de la sala especializada en esta materia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ha sido designada a iniciar la gestión al frente del Ministerio del Trabajo. No, no he tenido ocasión de conocerla personalmente, conozco de sus decisiones por parte de mi ejercicio profesional, sí, en un par de ocasiones he tenido decisiones de la doctora, pero su hoja de vida me hace augurar que va a tener un importante papel en el ministerio. Es una persona que de alguna manera tiene el contacto directo con la problemática laboral. Obviamente habrá que pensar que ya no es solo la aplicación de la norma, como ve un juez, sino es la creación de la norma y la solución de estas necesidades, como hemos hablado en este panel. Y, por supuesto, tendrá que dotarse de apoyo, de asesores que le ayuden a resolver estos temas, y ojalá que pueda escuchar alguno de estos comentarios de aquí para que los pueda implementar, y desde la visión de los operadores administrados, de los que estamos en el día a día en el ejercicio, también que pueda dar una solución para que el ministerio y en sí la gestión laboral pueda ser más eficiente. Muchas gracias por abordar el tema fundamental en el país, la generación de empleo, la necesidad de una reforma laboral, adecuar la normativa, una desde vía reglamento, decretos, otra si hay un proyecto de ley para enviar a la Asamblea Nacional, y cuáles son los desafíos para la nueva administración del presidente Daniel Noboa Asín. Muchas gracias a la participación a la doctora Yesae Navarrete, ex subsecretaria de Trabajo, ex directora regional y abogada en libre ejercicio, el doctor Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, y el doctor Javier Sisa, experto, asesor laboral, ex miembro del Consejo Nacional del Trabajo y abogado en libre ejercicio. Muchas gracias, un gusto, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Gracias, Miguel. Buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Este es un gran desafío en materia laboral que hemos querido poner en discusión a propósito del inicio del nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa. A los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.